diría más de 30 años. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí también un honor estar hoy aquí presentando el libro de José, ¿Quién ganó en Manchalá? Yo lo conocí a José hace unos años en Salta, en una de mis periódicas visitas a Salta. Si no recuerdo mal, fue en la propia compañía de Ingenieros de Montaña 5, en algún acto de esos que les rinden homenajes anualmente. Y lo volví a ver varias veces, mantuvimos el contacto telefónico, descubrí una persona muy afectuosa. Y con el tiempo él, me distinguió entregándome el manuscrito de este libro que hoy está aquí presentando. Me lo entregó en 2 cuadernos grandes, espiralados, escritos con letra mayúscula, muy prolija, como escribe él. Y bueno, justamente por haber sido testigo del proceso de realización de este libro es que estoy más contento todavía de estar hoy aquí acompañándolo para presentarlo. El libro que tienen ahora al alcance de la mano es una obra, así se lo dije después de leerlo y así lo repetí varias veces, es una obra muy valiosa y muy necesaria. Es muy valiosa porque es un testimonio histórico escrito por un protagonista de los hechos y porque este hecho había sido contado inicialmente de manera muy breve, muy sucinta y sin medir el peso que había tenido. Y ahora está el testimonio de un protagonista que va a ser mucho más difícil de refutar. Testimonio valioso. Y necesario, digo. Necesario porque el combate de Manchalá estuvo cubierto de un silencio por larguísimos años, 50 años, salvo en los sectores más interesados en conocerlo. Y no solamente estuvo silenciado, sino que a propósito intentó borrárselo de la historia, ya lo contará él, pero por eso ese es el segundo elemento que yo considero muy valioso, pero tiene otros valores, y a eso voy a referirme. Quienes se asomen a su lectura encontrarán una reconstrucción minuciosa del combate y también una pintura de época. El libro comienza con el presente, con el encuentro de 2 personas que combatieron en la década del 70 en bandos diferentes. Luego se retrotrae a comienzos de 1975, cuando los soldados clase 54 reciben la citación del ejército para presentarse. A partir de allí avanza en forma cronológica, ganando en dramatismo a medida que se acerca el combate, atraviesa el combate que cuenta de manera detallada y luego avanza a largas zancadas hasta el presente otra vez para retomar con el principio. La pintura de época que pinta nos presenta, por ejemplo, la entrañable figura del repartidor de correo en bicicleta y la familiaridad que tenía con los vecinos, las reuniones juveniles nocturnas, las pintadas en universidades y colegios y fábricas, el temor de los padres que empieza a aparecer por sus hijos, la vestimenta de los jóvenes con pantalones Oxford, y así. Sus observaciones a veces muestran la sabiduría que solo da los años, y por momentos también su mirada es inocente como la de un niño, y esto lo digo como mérito, no como demérito de él. El relato tiene una intensidad creciente, como decía, va avanzando hacia el combate, se va palpitando de a poco en la inseguridad que confiesan los soldados tener al salir de la zona controlada por el ejército, cuando iban a reparar la primera de las escuelas que les tocó reparar, que estaba fuera de esa zona. Los relatos de supuestos cazadores que bajan del cerro y se dirigen a la ciudad, los proyectiles que encuentran los niños en el suelo mientras buscan leña,
incluso proyectiles antiaéreos, las primeras noticias sobre campamentos abandonados, los primeros intercambios de disparos oídos a la distancia en el monte, los primeros heridos, las primeras bajas. El adversario es una presencia fantasmal que va ganando cuerpo a medida que se acerca el combate. La mirada que ofrece Romero es sensible a la belleza del lugar, sensible a los detalles, a las emociones. Por ejemplo, a la desazón de los trabajadores de la caña del azúcar que él ve desde la ruta mientras se dirige hacia Tucumán. Hay algunos momentos del libro que pueden resultar incómodos para algunos, porque expresa, sobre todo hacia el final, su dolorida sensación de abandono, mientras se muestra comprensivo hacia los guerrilleros. No hay que olvidar que es el relato de un soldado y debe interpretarse como tal. Es auténtico, sin concesiones a la corrección política. Es simple, es veraz. Y la suya es una visión cristiana. No es confusa. Entiendo yo que no es confusa. Rechaza la ideología del error y aún así se muestra comprensivo con el hombre sumergido o encarcelado en esa ideología. Pero eso está al final. Antes que eso encontrarán una narración del combate que es trepidante, inmersiva. Vemos las corridas, palpitamos con los soldados, sentimos el olor a pólvora, el sonido de los proyectiles surcando el aire como enjambres de abejas buscando un cuerpo para incrustarse. Vemos a Romero trepar al tejado de la escuela y junto a sus piernas las balas que se estrellan en la pared haciendo saltar el revoque. Lo vemos a Rodolfo de Mayo correr hacia el Unimog para intentar pedir ayuda y recibir una lluvia de balas que hace explotar el parabrisas y se tiene que cubrir y sigue recibiendo balas. Yo una vez lo contaba a un amigo y veía su cara absorta escuchándome contar estos detalles y pensaba en ese momento, y se lo dije, yo no entiendo cómo no fue llevado al cine. O sí entiendo, y todos ustedes también entienden, por qué no fue llevado al cine. Hoy es innegable que el combate continúa. Esta vez es un combate por la memoria. En los últimos días parecería que el honor y la gloria les llegara al fin a cuentagotas. Pienso por el acto del Senado ayer, un acto histórico y reparador, una caricia al alma, como lo definió uno de ustedes. Pienso en las presentaciones de este libro, que va recorriendo ya algunas provincias, como decía el coronel Camilli. Pienso en el desfile de Famaillá del pasado 25 de mayo, donde el intendente firmó un decreto que declara de interés histórico el combate de Manchalá. Y surge la pregunta, ¿hay una reversión en el proceso de olvido? A mi juicio es demasiado pronto para decirlo. Tengo motivos para la duda. En primer lugar, el desconocimiento del combate. Incluso en Famaillá, donde el intendente firmó este decreto y uno de sus colaboradores admitía que los niños que estaban presenciando ese desfile donde ellos marcharon no tenían idea que había ocurrido ese combate en Manchalá, que queda a menos de 20 kilómetros de la ciudad. Una ciudad de Famaillá que ya contó, Gustavo Braithwaite ya contó que estaba parcialmente militarizada y en el libro eso se refleja. Una ciudad donde cuenta José en su libro, reinaba el miedo, la gente se encerraba en sus casas, desconfiaba de los recién llegados que no había visto nunca. Esa ciudad es la que olvida lo que pasó. Decía entonces el desconocimiento del combate, el desconocimiento en Manchalá, el desinterés general fuera de este círculo de personas y otros tantos que se acercan interesados previamente. Y yo me animaría a decir que la siguiente duda es la incomprensión. Porque todos los que estamos hoy aquí sabemos que en la década del 70 hubo un combate, como en Manchalá y en tantos otros lugares, y que con los años se siguió combatiendo por la memoria de lo sucedido entonces. Pero me temo que ya
no nos pondríamos de acuerdo sobre qué fue aquel combate en realidad. ¿Por qué se combate hoy por la memoria? O bien, ¿cuál es el vínculo entre una cosa y otra? ¿Fue en defensa de la democracia, de las instituciones y contra el totalitarismo, como suele repetirse? ¿Fue para evitar la toma del poder por parte del ERP? ¿Pero para qué quería ese poder? ¿Fue una lucha entre derechas e izquierdas? Y si es así, aquellos que quieren hoy impedir una reivindicación como la de Manchalá, ¿lo que quieren aún hoy es tomar el poder? ¿Quieren sabotear la democracia, desmembrar a la Argentina? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que une aquella época con esta? A mi juicio, lo que une una época y la otra es otra cosa. Nada tiene que ver con la democracia. Puede que muchos lo presenten así por una cuestión táctica, pero no es cierto. Lo que une ambas épocas es el espíritu revolucionario. Lo grave del ERP, de Montoneros y de cualquier otro grupo armado no era solo su poder de fuego o la toma del poder, sino la toma del alma. Pero así como se ha dejado de hablar de una guerra en los 70, mucho más se ha dejado de hablar de una guerra revolucionaria. Como también se ha dejado de hablar de subversión, que de eso se trataba antes y de eso se trata hoy. Pero ¿subversión de qué?, podría uno preguntarse. Me temo que ya nadie quiere hablar de eso, ni de un lado ni del otro. Y mucho menos se querrá admitir que esa subversión es impulsada hoy por igual por gobiernos de derecha y de izquierda. En esta atmósfera neblinosa y confusa en la que vivimos hoy, se dan así palos al vacío en el combate por la memoria, sin saber contra quién y para qué. Se ha perdido la conciencia de la identidad y de lo que vale la pena defender. José Romero no ha perdido esa conciencia. Ayer, en el homenaje histórico que le tributó la vicepresidenta de la Nación en el Senado, Romero lo expresó en una línea apenas al hablar del combate. Dijo: el suelo tucumano se estaba abonando de huesos y sangre de un puñado de jóvenes que combatían por ideales, unos ideales aprendidos en un hogar católico. Por allí iba la cosa, y por allí va hoy también. ¿Por qué lo traigo a colación? No lo traigo traído de los pelos. Está en el libro, para el que lo quiera ver. La fe brota de los labios de Romero, como brota también de su pluma en este libro. Esa fe está salpicada en frases y diálogos que aparecen allí y aquí. Son signos apenas perceptibles, que pueden pasar desapercibidos, pero que están allí para quien sepa apreciarlos. Aparece en la despedida del soldado Romero cuando la madre lo saluda: que Dios Padre y el Sagrado Corazón de Jesús te protejan. Aparece en la misa de campaña a la que asisten los soldados antes de la partida, cuando les reparten escapularios de la Virgen del Carmen. Dice Romero: todos estaban convencidos de que estaban protegidos por Dios. Eso es en la página 45. Aparece en el reemplazo de un soldado a último momento para incluir a Adrián Segura, que luego sufriría una atroz herida. Y dice Romero: muchas veces los designios de Dios no tienen comprensión humana. Página 48. Aparece cuando los soldados salen de Salta hacia Tucumán y en el punto panorámico, como es tradición, rezan una oración para pedir la protección de Dios en el viaje. Aparece en la recepción del sargento ayudante Serafín Lastra en casa de su madre, y su madre le dice: le pedí tanto a Dios que regresaras. Aparecen las oraciones de las madres que no tienen noticias de sus hijos. Aparecen los soldados que agradecen a Dios antes de dormir y al levantarse. Aparecen los parroquianos que ve Romero desde su puesto de guardia yendo a misa en Famaillá, a la misa dominical. Y aparecen las preguntas finales:
¿cómo podría ser que un proyectil solo raspase la rodilla del soldado Villalba? ¿O que la lesión del soldado Luis no tuviera mayor gravedad? ¿Cómo podía ser que el soldado Rodolfo tuviera su camiseta ballenera con perforaciones en cada lateral sin llegar a su cuerpo? ¿Cómo podía ser que 2 impactos muy cercanos en el brazo de Roberto quedasen a centímetros de su pectoral? ¿Cómo podía ser que la herida amplia de la pierna de Adrián Segura terminara en una pérdida de 15 centímetros de fémur sin tocar su vena femoral? ¿Cómo podía ser que los soldados restantes hubieran sido blancos apuntados y no murieran? Indudablemente, esto es cita textual, indudablemente fue la protección de la Virgen del Carmen, llevada en escapularios por los soldados que defendían una causa justa según sus convicciones y por obra de Dios mismo que estuvo presente en el hecho. Este es el último ejemplo, hay un contraste tácito en la obra, no explicitado, sino solo una vez, entre quienes están aferrados a la fe y quienes han sido vaciados de su fe. Romero lo dice al promediar el libro, textual, cito, la falta de creencias religiosas aportaba vacío a los militantes sin dejarles pensar en la sangre derramada entre hermanos. Y agrego yo, la falta de fe en efecto va disecando la conciencia. La confusión actual no es obra del azar, no. Es obra de un proceso deliberado, un proceso que es universal, que se remonta a varios siglos atrás, pero que en los 60 y los 70, una época de rebeldía por definición, se aceleró. Y se aceleró también en la Argentina. Lo dice Romero en el libro, los hijos fueron llevados a desobedecer a sus padres, a desechar sus enseñanzas. Desde la Revolución de Mayo, otra vez esa palabrita, revolución, la Argentina es puesta a confrontar con sus raíces, con nuestra madre patria, con la tradición y la cultura que la bendita España nos trajo, y con lo más maravilloso que ella nos legó, que fue la fe, el conocimiento de Dios y el camino para salvar nuestra alma de un destino eterno de perdición. Este libro que hoy podrán tener en sus manos es un testimonio de amor a la patria, es un testimonio de bravura y de heroísmo, pero me atrevo a decir que es también, en forma secundaria, pero más importante todavía, un testimonio de fe. Si hoy se repitiera Manchalá, ¿los jóvenes responderían con el mismo orgullo, con el mismo sentido del deber, la misma confianza en Dios ante la invitación a rendirse? Creo yo que estamos mucho peor que antes. Si uno mira hacia atrás, sin darnos cuenta, hemos cedido mucho terreno en el amor a Dios y en el amor a la patria. La revolución, las ideologías nos han ido disecando el alma a cambio de un cierto confort y bienestar temporal. Ya no sabemos quiénes somos, qué defendemos, ni cuál es nuestro destino individual y colectivo como argentinos. Tengo para mí que hasta tanto no tengamos esto en claro, la revolución seguirá con su marcha triunfal sobre este suelo, empujada, insisto, a derecha e izquierda, y seguiremos dando los mismos palos en el aire con los ojos vendados. Pero el buen Dios no puede abandonarnos. Siempre puede quedar en la conciencia un rescoldo del fuego, un destello de su luz. Así que ruego a Dios nuestro Señor que nos permita que la Argentina no se aparte nunca de Él, y a su Santísima Madre, que cubrió con su manto a estos soldados, que nos proteja a todos también. Nada más.